Hola, buenos días. Soy la doctora Laura María Aliaga Aguza y en primer lugar quisiera agradecer a la organización del Congreso por haberme dejado participar en él. Bien, eh, hoy voy a presentar una comunicación bajo el título Escenario educativo y clima de aula de la clase de español para extranjeros, en el que vamos a realizar un recorrido por la situación actual de la clase de español para extranjeros relacionándolo con las nuevas tecnologías y los conceptos como TIC, TAC, TOC. Nos centraremos en cómo ha afectado en el desarrollo de la docencia y en el aprendizaje desde su progresiva implantación desde hace aproximadamente 3 décadas. Porque como docente debemos plantearnos dos cuestiones. ¿Verdaderamente se están aplicando las nuevas tecnologías en función del binomio enseñanza-aprendizaje? ¿O bien se sigue con la docencia tradicional con medios más tecnológicos sin aprovechar su potencial en el proceso educativo? Bien, a lo largo de esta comunicación intentaremos dar respuesta a estas dos cuestiones. Para ello, en primer lugar, haremos una pequeña introducción. Posteriormente, nos adentraremos en el estado de la cuestión para pasar a continuación a la discusión. Finalmente, presentaremos las conclusiones más relevantes. Actualmente, la educación en general y la enseñanza de la lengua para extranjeros en particular está experimentando numerosos cambios debido al avance de la sociedad. Esto lo están haciendo en gran medida a través de las influencias de las nuevas tecnologías en las que nos vemos inmersos. Además, las distintas estrategias de aprendizaje también se están reestructurando, ya que el profesorado se debe adecuar a esta nueva situación. Por todo ello, en las últimas décadas se aprecian influencias pedagógicas en los modelos curriculares que hace años eran pocos previsibles. No obstante, a pesar de que las nuevas tecnologías aparecieron hace más de 3 décadas, hoy en día no se aprovechan todos los recursos que nos presenta la web 2.0, sobre todo porque no se dispone de un profesorado formado, ya que, como señala de Pablo y Ballesta, las instituciones se han centrado en invertir en mejoras tecnológicas para los centros educativos y se ha dejado al margen la necesidad de formar al profesorado en este ámbito, pues al fin y al cabo él es el que tiene que llevarlas al aula y si no sabe manejarlas no lo va a hacer de buena manera. Este aspecto es un aspecto muy importante ya que el profesorado tiene un papel fundamental dentro del aula, pues su función consiste en transformar los conocimientos científicos de las disciplinas en conocimientos pedagógicamente adecuados a las capacidades de sus alumnos y a unos fines definidos socialmente. Bajo esta perspectiva social que citábamos en la diapositiva anterior, podemos definir el clima del aula siguiendo a Marchena, 2005, que dice: el clima del aula es la construcción originada por las relaciones sociales que entablen los protagonistas de una clase, así como por la forma de pensar de cada uno de ellos, por sus valores, esto es, por la cultura existente en el aula. Si tenemos en cuenta la diversidad cultural que existe en un aula de español para extranjeros, pensamos que el uso de las nuevas tecnologías mejora el clima del aula, puesto que, siguiendo a Morriseni, las TIC fortalecen las dimensiones culturales y además ofrecen un entorno más rico y dinámico. No obstante, se puede apreciar por una parte un efecto positivo en cuestiones más estructurales y relacionales, ya que las nuevas tecnologías proporcionan herramientas organizativas y nuevas vías de comunicación. Pero por otra parte, se observa un efecto menor en cuestiones relacionadas más estrictamente con la concepción y las actitudes hacia la educación. Todo ello sin olvidar la necesidad de incidir en el análisis crítico de los contenidos mediáticos, pues se requiere una formación tanto en habilidades
para el manejo del medio como reflexivo para promover el correcto proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que el profesor debe reconocer todas las dimensiones éticas que suponen las nuevas tecnologías y actuar en consecuencia a ello. Si bien es cierto que en la enseñanza del español para extranjeros sí se han incorporado algunas actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, hoy en día continúan las prácticas tradicionales, ya sea por desconocimiento del docente o ya sea por el temor al fracaso por llevar estas tecnologías a un aula con estas características, como es el aula de español para extranjeros, ya que es necesario aplicar una metodología acorde con un uso en el aula, pues como bien afirma Yagüe, si el uso de Internet carece de la didactización adecuada, puede resultar frustrante y generar ansiedad. Por todo ello, abogamos por un uso adecuado de las nuevas tecnologías, donde el profesor pueda aunar estos dos conceptos, es decir, educación y tecnología, y así, de este modo, poder aprovechar el potencial de estas herramientas, todo el potencial que nos ofrecen estas herramientas. De este modo, podremos dar una educación fundamentada en teorías educativas abiertas, transversales y concisas, y que canalicen todos aquellos aspectos humanos que se pueden aprovechar en la formación y en el aprendizaje del alumnado. Actualmente nos encontramos dentro de una sociedad que evoluciona de manera vertiginosa debido al auge de estas nuevas tecnologías que nos llevan a relacionarnos de manera muy diferente a como se hacía hace 30 años. Y nosotros, como docentes, debemos aprovechar esta circunstancia dentro del aula. Por ello, el profesorado ha de adaptarse a los nuevos tiempos, teniendo en cuenta estos adelantos, y llevar a cabo una pedagogía relacionada con esta visión del mundo y actualizar la enseñanza tradicional con ayuda de la metodología que se desarrolla en el aula. Bien, ahora bien, en primera instancia se debe tener claro el objetivo de la clase de español y en segundo lugar tendremos que diferenciar entre los tres conceptos que introducíamos al principio de esta comunicación, o sea, es decir, las TIC, las TAC y las TOC. Pues se trata de una ardua tarea en la que se deben mezclar los conocimientos teóricos con las nuevas tecnologías desde una perspectiva pedagógica, donde no se olvide el factor humano que existe dentro del aula. La didáctica del español como lengua extranjera adquirió un enfoque pragmático comunicativo hace algunas décadas. Su objetivo principal es que el discente de español aprenda a desenvolverse en todas las situaciones comunicativas en las que se ve involucrado, tanto lingüística como socioculturalmente, puesto que en algunas ocasiones los errores de comprensión se deben sobre todo al desconocimiento de aspectos socioculturales más que a problemas con el sistema lingüístico. A través del uso funcional de la enseñanza de una segunda lengua, se capacita al profesorado a favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. Es decir, debemos conseguir hablantes competentes, tanto social como lingüísticamente, y esto se fomenta con el buen uso de las nuevas tecnologías. No obstante, para llevar a cabo esta tarea es imprescindible una interacción activa entre el componente gramatical de la lengua, el sociolingüístico, el discursivo y las estrategias comunicativas, donde el conocimiento de la gramática no sea el fin en el proceso de la enseñanza, sino el medio para poder usar la lengua en su contexto. Llegados a este punto, es necesario diferenciar entre las TIC y las TAC e incluso las TOC, pues en el campo pedagógico son estas dos últimas, las TAC y las TOC, las que nos interesan. Como todo el mundo sabe, las siglas TIC significan Tecnología de la Información y la Comunicación y se relaciona con el hecho de que las tecnologías nos facilitan los procesos de adquisición, transmisión e intercambio de información y desde su aparición se ha intentado incluir estas herramientas en la educación, pues en la actualidad están totalmente arraigadas a la vida cotidiana.
y se debe aprovechar el gusto por este medio para fomentar un aprendizaje significativo. De este modo, al unir la tecnología con la educación, nacieron las TAC. Las TAC son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, cuyo objetivo principal es hacer más eficiente el modelo educativo actual, pues lo que se pretende es que el contexto sociológico genere un nuevo modelo de la escuela que responda a las necesidades formativas de los ciudadanos. El buen uso de las TAC en la clase de español para extranjeros motivará a los alumnos, potenciará su creatividad e incrementará sus habilidades multitarea. Según apunta Granados, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explotar estas herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición del conocimiento. Es decir, lo que se pretende es cambiar el aprendizaje de la tecnología por el aprendizaje con la tecnología. Por ello, el profesorado debe estar bien formado en el uso de las TIC para poder llevar al aula de español las TAC. Asimismo, todo esto desembocará en las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, o en las TOC, tecnologías online colaborativas o también entendido como tecnología para el aprendizaje colaborativo. Estas últimas son las que nos interesan para la clase de español para extranjeros, ese aprendizaje colaborativo a través de los productos tecnológicos, de las mejoras que nos añaden las TIC. Recapitulemos. ¿Cuál es el objetivo del aula de español para extranjeros? Que el estudiante sepa desenvolverse lingüísticamente en todas las situaciones en las que se pueda ver involucrado en su día a día. Es decir, se debe fomentar su competencia comunicativa. Entonces, ¿qué se pretende conseguir a través de las TOC? Un aprendizaje colaborativo en el que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje. Si conseguimos que el discente se involucre en su aprendizaje, obtendremos mejores resultados y esto es posible a través de un profesorado formado que sepa adaptar los contenidos tanto conceptuales como funcionales a las características culturales y a las necesidades del alumnado que se halla en la clase de español. A través del uso de las TOC, pues estas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de lograr aprendizajes autónomos y productivos. Hay que nos dan una gran gama de posibilidades con gran potencial para fomentar lo que se pretende en el aula de español. A través del uso de las TOC, el docente puede crear actividades tanto dentro como fuera del aula. Por ejemplo, pues podemos visualizar documentales, tutoriales de YouTube, actividades interactivas como mapas conceptuales, que los mapas conceptuales ya se los pueden llevar también a casa y sobre todo la utilización de las redes sociales dentro del aula de clase. Y también esto es lo que se pueden llevar fuera. Pensamos que es importante que ya que el alumno está conectado todo el día, poder seguir con dicha conexión, pero en el ámbito del español. De esta forma se conseguirá que el estudiante no abandone su rol español fuera del aula. Y lo que debe conseguir el docente debe crear actividades motivadoras que consigan tener enganchado a la clase de español al alumnado constantemente. En conclusión, la educación en el aula de idiomas debe concebirse como una praxis orientada hacia la construcción del individuo que le permita usar la lengua como herramienta para desenvolverse en la sociedad y resolver los retos en los que se involucre, no solo en el territorio digital, sino también en las experiencias tangibles, donde las nuevas tecnologías sean un medio, no un fin. Para ello, la figura del profesorado es fundamental, puesto que a través de sus conocimientos, tanto filológicos como pedagógicos, psicológicos y tecnológicos,
Debe transmitir los saberes necesarios para que el alumnado alcance el dominio del sistema de comunicación desde una dimensión social y cultural, por medio de metodologías educativas abiertas que aprovechen todos los aspectos humanos que fomentan la formación y el aprendizaje. Para llevar a cabo los cambios apuntados en esta comunicación y para articularlos en el aprendizaje de las lenguas, se deben también fomentar cambios fundamentales en la formación inicial y permanente del profesorado, que hagan posible tanto a futuros profesores como a los que ya están ejerciendo afrontar estos nuevos retos. Disponer de soluciones eficientes para lograr que sus estudiantes tengan capacidad y habilidad, las habilidades necesarias que les ayuden en su tarea de convertirse en ciudadanos plurilingües en un futuro inmediato. En definitiva, lo que demandamos es una mayor digitalización educacional para fomentar las relaciones interculturales que se dan dentro del aula de idiomas y aprovechar esta circunstancia para fomentar el aprendizaje comunicativo de los discentes. Muchas gracias por su atención.